estas encuestas nos están mostrando que por ahora la mitad del país, y si se puede decir un poco más, todavía no se ha decidido sobre por quién va a votar en las próximas elecciones presidenciales. Entonces, esto es también un dato importante porque significa que ahí es donde estarían los votos que ellos pues buscarían conquistar en los próximos días, semanas que les quedan, por lo menos para la primera vuelta, que es el 31 de mayo de este año 2026. Pero además, hoy vamos a hablar justamente de eso con una analista, con Laura Bonilla de Pares, para que nos ayude a entender un poco pues estas reacciones a las encuestas, porque es que no solamente Roy reaccionó. En la de Inbamer ayer pues no le fue muy bien a la derecha, por ejemplo, en la consulta hay algunos candidatos, en la gran consulta de la derecha, pues hay algunos candidatos que dicen no estamos de acuerdo porque esta es una encuesta parcializada, es una encuesta que siempre se ha fallado, se ha rajado. Descachado, sí, que siempre está desatinada y demás. Y por el lado del centro, pues ellos también han criticado los resultados que vimos ayer. Pero como ya lo decíamos, para una encuesta hay otra, la de hoy ya sube a Paloma en algunos puestos, ya lo vamos a mostrar ya exactamente cómo quedó. Y también salió otra de Jan Haas, que en la consulta le da pues el triunfo a Juan Carlos Pinzón. Entonces esa sí le gusta a Juan Carlos Pinzón, esa sí le gusta a ese sector de la derecha, pues que ahora empieza a liderar ese Hay sondeo. También que darse cuenta que hay varias reflexiones dependiendo de la orilla, ¿no? O sea, la de derecha, Abelardo Esprilla dicen como no, Inbamer, o sea, cuestiona Inbamer, y eso que pues siempre han ratificado a Caracol, a Blue y demás, porque esa fue la que contrataron ellos. Y dicen como no, Inbamer siempre se raja, la verdad es que nunca es... pues coincide con los resultados reales, pero también desde el lado de Iván Cepeda es como, bueno, subió el techo, pero primera vuelta... Pero no hay techo. ¿Cómo? Pero no hay techo. Ellos dicen, sí subimos, pero no hay techo. Sí. O sea, estamos creciendo, pero porque es que hay unos analistas que ayer dijeron, ese es el techo, allá llegó al techo Iván Cepeda con este resultado que tuvo en Inbamer, y la izquierda responde, no tenemos techo. La izquierda, que a propósito, hoy termina su campaña, hay un evento masivo aquí en la Plaza de Bolívar, que, mejor dicho, casi que un festival de estos. Cubrimiento especial de Julián Lamprea como asistente. Pero apasionado. Más que por ir a escuchar. De la música, del vallenato, de los diablitos. Solo que es que tengo una duda. Senado, que va a estar también. Y de Arely Senado. Claro, y de Doctor Crápula, no puede faltar. Doctor Crápula, sí, que infaltable. ¿Cuándo no hemos escuchado a Doctor Crápula en un evento de izquierda, no? O sea, realmente falta yo sorprendente. Pero en la izquierda también toca decirles, o sea, nosotros sugerimos la pregunta en el titular, pero la primera vuelta, pues tampoco está para ganar en primera vuelta Iván Cepeda, no, eso es cierto. Está todavía muy pegado a los candidatos pues que van de segundas y de terceras. Y necesita más del 50%. La diferencia, Lo que sí es que yo recuerdo que en las elecciones pasadas Inbamer sí acertó con el resultado. O sea, Inbamer sí daba por ganador a Gustavo Petro con una diferencia no tan grande con Rodolfo Hernández, pero sí lo daban por ganador. Entonces, yo creo que uno puede tener muchos reparos con las encuestas o cuestionamientos, pero que nos muestran tendencias o que nos dan indicios, sí es muy cierto. Vamos a hacer un ejercicio aquí, Mariana, en este programa. Después de las elecciones vamos a mirar cuáles fueron las encuestas que más se acercaron a los resultados y cuáles las que definitivamente se rajaron. Sí, porque sigue saliendo esa portada de semana donde decía que Serpa le iba a ganar a Uribe, ¿no? ¿Se han visto que a cada rato la refritan? Julián, pero también vamos a estar hoy con Juan Daniel Oviedo. Sí, Juan Daniel Oviedo, que también es una de las sorpresas. Y digamos, yo he escuchado una tendencia muy importante hablando de la necesidad de que Juan Daniel Oviedo sea el candidato vicepresidencial o la fórmula vicepresidencial del candidato de la derecha, en este caso Paloma, ¿no? Porque estamos también hablando de un personaje que al interior de la izquierda pues no es tan como a metros como los otros, ¿no? O sea, es uno más conciliador, lo tienen como técnico, incluso Gustavo Petro ha hablado bien de él. O sea, realmente yo creo que puede ser una jugada estratégicamente muy poderosa. Pues Gustavo Petro lo quería en el DANE y él fue el que dijo como no, yo
yo decido dar un paso al costado. Y el gobierno Duque es, creo que los funcionarios que más uno recuerda con agrado, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, de eso entonces vamos a hablar hoy. Le vamos a preguntar todo lo que ustedes quieran a Juan Daniel Oviedo. También si ustedes tienen preguntas, comentarios, nos las pueden dejar ya mismo en nuestro chat de YouTube. Ahí los estamos leyendo. Estamos recibiendo todas las opiniones, las preguntas, los comentarios de las personas que se conectan a esta hora a nuestra transmisión aquí en De Frente. Vamos a hablar de las encuestas ya mismo porque aquí escuchamos, pero no juzgamos. Mire, Mariana, la encuesta que se conoció hoy es la de GAD3 Colombia o GAD3 Colombia, una encuesta patrocinada o encomendada por RCN Televisión. Fueron exactamente 2.473 entrevistas nominales que se hicieron, es decir, el sondeo es de 2.473 personas y los resultados rápidamente los vamos a ver porque ya tenemos conectada a nuestra invitada, nos va ella a ayudar a analizar esto que está pasando con las encuestas y vamos a ver entonces esa primera gráfica con un resultado muy importante que muestra este nuevo sondeo. El sondeo, en primer lugar, preguntó sobre la distribución del voto por bloques de consulta. Es decir, lo que va a pasar este 8 de marzo con las consultas en estas elecciones, en estas primarias, como dice Julián, que son las que vamos a tener entonces el próximo domingo. Entonces vamos a ver si ya tenemos la primera gráfica, es la de la consulta en la que, ahí está, en la que la gran consulta por Colombia tiene un 37% de votos o de intención de voto, la del Frente por la Vida un 10% y la consulta de las soluciones, que recordemos es la de Claudia López y la de Leonardo Huertas, tiene un 6%. Es decir, que según esta fotografía que estamos viendo en este momento, la gran encuesta o la gran consulta por Colombia, mejor, que es la de la derecha, sería la más votada. Ahí están ustedes viendo el resultado. La del centro derecha es la que sería la más votada, por lo menos en esta encuesta, es lo que se evidencia allí. Pero sigamos entonces con la otra foto que encuesta sobre intención de voto a la presidencia, intención directa de voto a la presidencia. Si las elecciones a la presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la presidencia votaría? Esto es el porcentaje sobre quienes declaran que acudirán a votar con total seguridad o probablemente. Aquí nuevamente entonces gana Iván Cepeda con un 34%, Abelardo de la Espriella le sigue con un 26% y lo que usted decía, Mariana, sube Paloma al tercer lugar, aunque con un porcentaje pues todavía muy bajo de un 4%, seguida de Claudia López, Vicky Dávila, Sergio Fajardo, que Sergio Fajardo es el gran perdedor de estas encuestas, de estas recientes encuestas, porque en todas lo hemos visto que empieza a descender y no poquito, porque mire, ya por ejemplo en esta se ubica como el sexto opcionado en intención de voto. Esa es la foto, el escenario que nos plantea entonces GDA o GAD3 en esta primera consulta o pregunta que le hace a los encuestados. Veamos rápidamente la siguiente: posibles escenarios en segunda vuelta. Cepeda versus de la Espriella. Aquí también gana Iván Cepeda con un 38%. El margen es mucho más corto, ¿no? Que en la de Invamer. Exactamente, sí, es mucho más pequeña esa diferencia entre Abelardo e Iván Cepeda. Iván Cepeda pues sería el ganador en este escenario, seguido por Abelardo de la Espriella con un 33%. Siguiente diapositiva. El escenario de Cepeda versus Fajardo, acá ganaría con un 36%, veamos, ahí ya está, 36% Iván Cepeda y aquí sí se amplía el margen con respecto a Sergio Fajardo, que obtendría un 26%, pero nuevamente en ambos escenarios sería Iván Cepeda el que gana. Cambio categórico, ¿no? Porque antes siempre planteaban que en una segunda vuelta le ganaba Fajardo a Iván Cepeda, ¿no? O sea, yo siempre he visto
que Iván Cepeda le gana a No, todos. no, en las primeras, o sea, como en los meses de junio, septiembre, es que tantas encuestas que hemos tenido siempre planteaban que, entonces por eso decían que Uribe estaba llamando a Fajardo, que porque era el que recogía ese sector del país que podía competir a Iván Cepeda. Cepeda. Pues yo sigo insistiendo en mi tesis de que la indecisión de Sergio Fajardo se la están cobrando todo el mundo, absolutamente todo el mundo, así como a Roy Barreras, también es mi hipótesis, le están cobrando pues que un día sea de un lado, otro día sea de otro lado. Que sea y un les- camaleón. y esté atacando al principal candidato de su espectro político actual, a Iván Cepeda. Sí, y bueno, pues, aunque Roy dice, ya lo comentábamos aquí, pues que no conocía a nadie que hayan encuestado y no le ha dado, digamos, como legitimidad a estas Y dicen que las encuestas. maquinarias no son encuestadas, ¿no? Vea, otro escenario en segunda vuelta. Este es un posible escenario en segunda vuelta. Iván Cepeda contra Paloma Valencia. Este escenario casi no lo habíamos planteado, ¿no? Sí, creo que no se había planteado, además porque como eligieron recientemente a Paloma como la candidata del Centro Democrático, también... Ah, sí. No se había, digamos, tenido en cuenta en Ajá, las encuestas exacto. de final del año pasado. Pero entonces aumenta el respaldo de Iván Cepeda. Claro. Yo creo que esto es un mensaje de Paloma, no, o sea, así como... Pues ahí está, el resultado es 40% para Iván Cepeda, aunque aún así no le alcanzaría para ganar directamente en primera vuelta, y 25% para Paloma Valencia. Sí, es bastante amplio ese margen, esa diferencia entre estos dos candidatos. Ahí digamos que uno podría decir que el que más se acerca para competirle a Cepeda en la segunda vuelta es Abelardo de la Espriella. sí. El que siempre ha marcado y... Repito, o sea, también el 8, pues no vamos a tener a ninguno de esos dos candidatos y eso pues también no es un dato menor, o sea, por eso yo creo que también la gente no sabe por quién votar, porque realmente los candidatos fuertes no va a estar este 8 de marzo. Y Paloma, no sé si escucharon, algo muy preocupante es que tenían un evento en Honda Sí. con Álvaro Uribe y una señora del Denunciaron IMPEC que una mujer estaba armada y como que siguiéndola mucho y que tenía tusi y todo en el bolso, ¿no? Una cosa de locos. No, vi que dijo en Blue que ya tenía su fórmula vicepresidencial. No la anunció, pero dijo ya está Sí, y dijo decidida. que la de Uribe era simplemente como que se le salió ahí Está como caneando. Sí. para armar. Vamos a ver. Pero con dijo qué que era es. la gran consulta de la fórmula, ¿no? Sí, me parece interesante ¿Y que por qué, Vicky? de esta encuesta claro. de frente al 8 de marzo sale, les preguntan por la intención directa de voto al Congreso y predomina el pacto histórico. El pacto histórico gana con un 23% de intención de voto, seguido el Centro Democrático y luego ya el Partido Liberal, Cambio Radical y demás, pero con unos porcentajes, la verdad, muy pequeños. Es que la estrategia de una lista cerrada, teniendo un animal político como lo es Uribe y Petro, ellos ya lo comprendieron, ¿no? O sea, Sí, total. más fácil que coger y la gente a veces se confunde cuál es el número, cuál es el logo, incluso Y mire invalida el además voto. dónde se puso Álvaro Uribe, en el puesto número 25. O sea que ellos están esperando jalar muchos votos en Y esa también lista una cerrada, lista cerrada. de Senado, porque la de Cámara sí es abierta, pero la de Senado para el Centro Democrático es cerrada. Pero pues en la lista, igual hay que tener una lista, está de número 25 Álvaro Uribe, claro, para poder ¿Y jalar cómo es el un eslogan? montón Vote de- por Uribe y los de Uribe. de votos. Pero les muestro rápidamente los últimos dos escenarios que tenemos para saludar a Laura Bonilla, quien ya está conectada con nosotros. Está Abelardo de la Espriella contra Sergio Fajardo. Aquí estamos, digamos, ya descartando en este posible escenario, pues que Iván Cepeda llegue a la segunda vuelta y en este caso ganaría Abelardo de la Espriella con un Sorprendente. 31% y Sergio Fajardo obtendría un 20% de intención de voto. Finalmente está el último escenario que creo que tampoco se había planteado en ningún otro sondeo y es Paloma Valencia contra Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella obtiene un 34% y Paloma Valencia un 13%, lo que daría como ganador en este posible escenario al candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Laura Bonilla, subdirectora de Pares, gracias por estar con nosotros aquí conectada en De Frente. Hola. Por favor, activas el micrófono, Laura, porque no te escuchamos. Ok.
Eso, perfecto. Ahora sí. Bueno, Hola, ¿qué tal? decir? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué decir, Laura, sobre estas encuestas, estos resultados? Y bueno, sobre la pregunta que nos estamos haciendo de aquí en De Frente, ¿le alcanzará a Iván Cepeda para ganar en primera vuelta derechito de una vez sin necesidad de hacer otras elecciones en junio? No, yo realmente creo que no. Yo creo que va a haber segunda vuelta. De todas maneras, lo que las encuestas siempre terminan marcando no es necesariamente la foto del día de las elecciones, de cuánto exactamente qué porcentaje tiene cada candidato, porque mucha gente toma su decisión última a pie de urna. O sea, eso es bastante común y muy común en América Latina. Lo que las encuestas marcan de una u otra manera acertadamente es como el orden de los candidatos y un poco las tendencias. La encuesta de Inbamer es sumamente generosa con Iván Cepeda, es una encuesta que marca bastante. A mí me da un poco más de confianza Inbamer por la ficha técnica, me parece que tiene una muy buena ficha técnica que trata de recoger, por ejemplo, con mucha más precisión la participación municipal. Ahora, eso ya, digamos, ese 43% que se ve en las encuestas, pues a pie de urna va a ser otra cosa. Y evidentemente las encuestas generan reacciones de los distintos candidatos. Los candidatos o candidatas van a intentar revertirla o aprovechar su mejor oportunidad. Entonces, de aquí al momento donde depositen la urna, pues realmente lo que estamos viendo es una foto de hoy. Es una foto de hoy muy favorable para la izquierda, muy favorable para Iván Cepeda, identifica una candidatura única, realmente eso es lo que tanto sufre Roy es justamente por eso, porque es que le está peleando un segmento que ya tomó una decisión, al menos a nivel de encuestas. Sí. Laura, justamente sobre eso que menciona Roy, o que dijo en las últimas horas Roy Barreras, de las encuestas, pues él asegura que acá hay también una realidad y es que la mitad del país no se ha decidido por quién votar y pues eso no es, por eso no está apareciendo, digamos, otros votos en las encuestas. Es posible, digamos, pero no la mitad del país. Digamos, en general hay mucha gente indecisa y la encuesta lo refleja muy bien, ambas, la de Inbamer y la de GAN3, que la gente toma la decisión al último minuto o la última semana de las elecciones, eso es cierto, pero eso no quiere decir que la gente tome la decisión de votar por él. En general ese voto de indecisión termina yéndose a los punteros, o sea, no termina yéndose a los votos que la gente ve en las encuestas más abajo, o sea, en todo caso no sería una votación que le favorecería a él, y además Roy está peleando como dos elecciones al tiempo, porque realmente lo que a él le interesa mucho es la votación en la consulta, o sea, a él le interesa ganar esa consulta, no solamente ganar, sino salir con una votación muy grande, y eso es lo que algunos, yo entre ellos, no veo tan probable como mucha gente lo está diciendo, que va a ser una votación absolutamente masiva, que va a sacar 3 o 4 millones de votos. Creo que eso es un poco exagerado. Laura, es que precisamente, incluso no lo dice la gente, sino lo dijo él mismo, aquí nos aseguró que si no sacaba 3 millones era un total fracaso, que realmente apague y vámonos. Y mucha gente, analistas, yo los escuchaba y preguntaban, y también respecto al informe que sacó Pares, si las maquinarias se encuestan o no, ¿no? Porque realmente pues uno no sabe si pues todo eso que se habla, la compra de votos, del voto transaccional, del voto por favores de puestos y demás, realmente se refleja en las encuestas. Eso nunca se refleja en las encuestas, pero ese voto es un voto, digamos, que tiene mucho más efecto en Senado y Cámara que en presidenciales. Y es la primera vez que un candidato abiertamente dice yo voy a montar ese voto en una consulta. Entonces estamos ante un escenario inédito donde dice yo voy a juntar el voto de la maquinaria al Senado y Cámara, que probablemente lo tiene. Roy está con una lista, mucha gente dice que es sumamente sólida. Ahora eso se cuenta en número de senadores y representantes a la Cámara, ahí es donde está realmente la maquinaria. Y sería la primera vez que eso se volcara directamente en una consulta para ser candidato en una primera vuelta que además está muy cerca. En todo caso, si uno suma, o sea, si Roy sacara la gran parte de candidatos al Senado que están en la lista,
digamos que son como los más fuertes, eso le alcanzaría para sumarse unos 2 millones de votos, no 4. Y ahí es donde yo creo que él está no solamente apelando a la maquinaria, sino de una u otra manera necesita un voto más libre, más independiente, más del ciudadano de a pie que toma su decisión en la urna, y ahí es donde creo que él ha tenido serias dificultades para conectar con ese votante de a pie. Laura, una de las grandes sorpresas también de estas encuestas, que incluso lo hemos mencionado aquí, han sido los resultados de ese llamado centro de candidatos como Claudia López, que salen fortalecidas, y de candidatos como Sergio Fajardo, que por el contrario pues han bajado en la lista o en la intención de voto. ¿Qué nos puede decir qué nos pueden decir estas encuestas, o que revelan estas encuestas, sobre ese espectro político del que no se sabía mucho qué viraje iba a tomar o qué tendencia se iba a ver? Bueno, mira, lo que nosotros hemos visto en Colombia y en América Latina en las últimas encuestas presidenciales es que la adscripción identitaria ya está. O sea, digamos, esa es una adscripción identitaria muy firme. Entonces, los votantes que van a votar por el pacto histórico, por Iván Cepeda, tienen como un marco de referencia, saben a qué atenerse, saben, al menos hay una serie de factores programáticos que dicen evidentemente que no va a ocurrir. Es muy difícil, por ejemplo, encontrar en ese espectro de la izquierda una persona antiderechos, o digamos que diga quiero meter a la cárcel a las mujeres que aborten. Eso es muy extraño. Y del mismo lado, digamos, en los sectores más consolidados de la derecha, que ya están asumiendo como una identidad muy fuerte que conecta con cosas que el ciudadano quiere. Pero en el resto del espectro, o sea, es decir, entre esos dos polos hay un montón de gente que tiene una gran diversidad de posiciones, de opiniones, de muchas cosas, que es lo que llamamos de una u otra manera el centro, porque el centro político en Colombia no tiene un partido. Y eso es una gran diferencia. No tiene un partido, no tiene unidad programática, no tiene absolutamente nada que le diga al votante, mire, esto es lo que somos. Todo lo contrario, o sea, termina siendo como una amalgama que repite el, para mí, muy manido tema de los años 90, que era decirle a la gente, nuestra virtud es que somos diferentes. Hombre, yo creo que también su gran debilidad es que son demasiado diferentes, y eso se ha visto también como en las encuestas, sobre todo en muchos candidatos, que es como su mote de campaña. En este tipo de candidatos, lo único que los puede sacar de ahí es tener una personalidad que genere mucha pasión, básicamente. Y en ese sentido, yo creo que la decisión de Claudia de irse a la consulta, si sea con una persona no conocida como Leonardo Huertas, pero estar en ese tarjetón, y además como invitar a Sergio verbalmente y públicamente, pues se vio como un gesto de generosidad al centro, de decir, bueno, nosotros que en teoría sí somos muy parecidos en muchas cosas, tenemos que unificarnos. Y yo creo que la gente le cobró ese no a Sergio Fajardo, mucha gente le cobró ese no a Sergio Fajardo, y ahí la personalidad más fuerte, que termina siendo la de Claudia, pues empieza a llevar ese segmento de gente que dice, bueno, tal vez por aquí yo puedo identificarme con más cosas. O sea, y esta idea de Claudia, que yo también creo que ha sido un viraje interesante de su campaña, de conectar con un sector muy específico de las mujeres, del cuidado, de las soluciones. Creo que eso le ha funcionado en las encuestas recientes. Sí, y entonces ahí hay dos escenarios por los que le quiero preguntar, Laura. El primero es, si finalmente Claudia convence a Fajardo y se unen para llegar juntos a la primera vuelta, ¿podrían competirle a Abelardo? Es decir, ¿podrían superar a Abelardo para eventualmente llegar con Cepeda? Y el otro escenario es el que plantea, por ejemplo, una de las personas que estábamos viendo ahí, Sutrino, que reaccionó a estas encuestas y dice que todas las encuestas coinciden en que los dos únicos candidatos que existen son Abelardo y Cepeda. Si la oposición entiende el panorama, es el momento de unirse a Abelardo para derrotar al candidato. Entonces, que Paloma se pueda unir a Abelardo para, en caso de que ella sea la que gane, o bueno, el que gane la gran consulta, se unan a Abelardo para llegar a primera vuelta y pues le puedan competir a Cepeda. Es que hay una cosa que nosotros en Colombia hacemos mucho, y es sumar porcentajes en las encuestas. Uno no debe hacer eso. O sea, uno no debe sumar. El hecho de que yo puedo tener 10, digamos, yo, Laura Bonilla, tengo 10 y Paola tiene 20, pero eso no quiere decir que juntas tengamos 30, por una razón.
Digamos que Paola está muy cercana a un proyecto de extrema derecha y yo y mi núcleo de votación es un proyecto más cercano a la extrema izquierda. Lo estoy poniendo en temas extremos para hacer la explicación. Si nosotras dos nos unimos, la mitad de mis votantes se van y la mitad de los tuyos también. Entonces, entre las dos no tenemos 30, sino las dos juntas vamos a tener ya no 20 una y 10 la otra, sino 10 las dos. Eso pasa mucho cuando el votante siente o el potencial votante siente que hay cierta traición de su candidato. Entonces, ahí en el caso de Abelardo de la Espriella hay un fenómeno y es que él es un producto de mercadeo. En esencia, o sea, todo es libreteado, todo es un show, todo está eso, pero busca conectar con cosas muy específicas que están medidas en la gente. Una es el sentimiento del outsider, o sea, de querer a alguien completamente por fuera del sistema político, que ese alguien como está por fuera del sistema político entre a romper el sistema. Eso le encanta, digamos, es parte de su gracia, eso es lo que lo ha puesto en ese sector de las encuestas. Entonces, habría que mirar si de pronto cuando se junte toda la clase, pues digamos cierta gente que se identifica más como clase política, muy poco popular, cuando se junte esa gente con él, si eso no le produce un efecto contrario. Eso evidentemente, y me imagino que los estrategas de cada una de las campañas lo están midiendo con mucha precisión, porque en esta campaña, además, esto ha sido una campaña de estrategas plenamente de mercadeo, de redes sociales, ha sido casi que una campaña parece más de productos de venta que realmente de elecciones presidenciales. Estoy hablando específicamente de la campaña de Abelardo. Entonces, ellos lo deben estar midiendo muchísimo. Puede incluso que Paloma termine perdiendo más de lo que gane. En fin, o sea, ahí sí te digo, todo puede pasar, pero no necesariamente es una suma. Ay, perdí el audio. No te escucho. ¿Escuchas ya, Laura? Ya ¿Ya? estoy escuchando. Sí, te decía que también hay un sector del abelardismo que está invitando a no votar la consulta de la gran consulta por el tema de que no lo dejaron entrar porque pues él no se está viendo allí y pues muchos quieren que pues todo el mundo se haya enfocado a Abelardo de la Espriella, que es de siempre que anunció su candidatura pues ha marcado en las encuestas y es el que directamente le puede competir a Iván Cepeda. Pero yo quisiera preguntarte por algo que dijiste y es cómo la gente decide su voto a los 3 días o el día anterior incluso de la elección, y eso tiene que ver mucho también con las encuestas, porque mucha gente dice que no se ve representada en las encuestas y muchos incluso tienen el panorama electoral de la presidencia, pero el Congreso ni siquiera saben que el 8 de marzo se va a votar al Congreso de la República. ¿Cómo es el panorama para ese aspecto legislativo? No, el Congreso tiene, y bueno, en eso está el informe de cuestionados, aprovecho para el autobombo que hemos sacado en la fundación y que tenemos también aquí un espacio en Tercer Canal. El asunto con el Congreso es muy complejo porque el Congreso sí es de maquinarias y cuando uno se refiere a maquinarias es un sistema político muy complicado. Entonces yo le estaba tratando de explicar a unos colegas extranjeros que acaban de llegar al mundo diplomático cómo funciona el sistema en la sombra. Entonces aquí no tenemos partidos políticos organizados y ordenados que representen X o Y, digamos, coalición de propuestas o de posturas o de la cosa. Tenemos 2 partidos políticos que se están conformando recientemente, relativamente claros, justamente en ambos polos, no voy a decir extremos, es la izquierda y la derecha. Digamos, ahí Colombia ha conformado eso. Y luego tenemos una serie o de partidos muy pequeños o una cosa que yo le llamo como el sector oportunista de la política, porque puede ser cualquier cosa. Entonces son partidos que realmente no tienen una coherencia programática de ningún tipo porque no pueden tenerla. Entonces empiezas a ver una serie de partidos como por ejemplo el Partido Liberal. El Partido Liberal es un aglutinamiento de maquinarias políticas regionales. Cuando uno dice maquinaria es un senador que tiene un representante, ese representante tiene relación con alcaldes, gobernadores, concejales, entre todos tienen una especie de grupo político que es transaccional, o sea, ellos van negociando qué gano y qué pierdo. Entonces, para que la gente vote por ellos, ellos tienen que tener control de ciertas cosas, tienen que darle algo a la gente a cambio. Entonces, es un voto muy transaccional y todo eso es lo que se llama maquinaria. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, a mí este senador me cae terrible, pero voto por él porque gracias a él mi hermana tiene trabajo. Y si mi hermana tiene trabajo, pues en la familia estamos mejor.
Eso es un poco lo que ocurre y eso pasa también pues por todo este sistema de contratación pública tan perverso que Paola ha descrito muy bien tantas veces. Ese es el Congreso de la República. Entonces tiene como dos polos aquí, ¿sí? Que aparentemente tienen mayorías, pero todos necesitan transar con estos polos de aquí del centro oportunistas para poder generar gobernabilidad. Entonces la gobernabilidad nos cuesta un montón, en impuestos, en plata, en contratos, en todo, en Colombia. Eso es justamente lo que pasa al Congreso, con excepción de un par de partidos, que ahí sí están estos dos monstruos recientes de la política, que son Petro y Uribe, que todavía jalan al alza como estructuras políticas mucho más identificables. Sí, Laura, justo sobre estos dos personajes quería preguntarte porque la encuesta que salió hoy pues también muestra que el Pacto Histórico y el Centro Democrático serían las dos grandes fuerzas del Congreso. Yo quería preguntarte si crees que estas elecciones, tanto las legislativas como incluso las presidenciales, nos irán aún llevando a un escenario cada vez más polarizado de la política, si todavía se van a seguir radicalizando, digamos, que de estos dos espectros políticos como lo hemos visto en las últimas semanas. Pues mira, digamos, a mí no me parece en muchas cosas, esto va a ser polémico, que hayan dos partidos absolutamente extremos o extremistas. O sea, ninguno de los dos partidos verbalmente dice voy a acabar el Estado de Derecho, ni tienen ese tipo de propuestas. Lo que pasa es que como tienen personajes públicos como Uribe y como Petro que son tan vocales y tan polémicos, al mismo tiempo, pues la gente, digamos, que termina confundiendo la polarización con esa pugna de identidades alrededor de esos dos personajes. O sea, nos encanta Petro, odiamos a Petro, nos encanta Uribe, odiamos a Uribe. Entre ellos es muy difícil tener tintas medias, pero eso no necesariamente es malo que se consoliden dos polos claros en Colombia. Lo malo es la manera en que se tramitan esas diferencias. Tener un partido de izquierda y un partido de derecha y un partido, digamos, que logre, ahí es donde yo sí veo el problema, y es que lo que nosotros llamamos centro político, lo que tenemos es un montón de individuos dispersos que no tienen, o sea, mejor dicho, uno los junta a 9 a preguntarles sobre 4 cosas y hay 25 desavenencias. Entonces, el juntarnos porque somos mejores personas, porque somos chéveres, porque somos todo, eso hace que el votante los deteste realmente. O sea, que uno le diga a la gente, mi propuesta contra la corrupción es que yo no soy corrupto, o mi propuesta por la educación es que yo, eso termina siendo un efecto muy negativo en las personas. Eso le funciona a los outsiders, pero uno solo puede ser outsider una vez en la vida, la segunda ya no lo es. Laura. Entonces, eso, por ejemplo, no está conformado y sería muy interesante ver al menos 2 o 3 partidos gruesos de centro que logren conformarse pues más allá de sus identidades individuales. Laura, y en ese sentido, ¿qué peso van a tener en estas elecciones legislativas las listas cerradas, teniendo en cuenta que el eslogan del Centro Democrático es vote por Uribe y los de Uribe, y los del Pacto Histórico esta es la lista de Petro? Pues eso tiene el efecto que tiene, es un efecto de arrastre y uno lo puede ver muy malo en Colombia porque nosotros estamos muy acostumbrados a confundir democracia con cierto tipo de indisciplina dentro de los partidos, estamos aún muy en los 90, entonces como los partidos son malos y tuvimos una muy mala experiencia con el bipartidismo liberal y conservador en muchas cosas, pues nosotros decimos, sí, esto no es tan democrático, es mejor votar cabeza a cabeza, etcétera, pero un partido con una democracia interna seria, que no lo tenemos en Colombia, eso hay que decirlo, pues tiene unas listas cerradas que representan lo que partido es y representa, digamos, una serie de valores, compromisos y programas referentes. En Estados Unidos eso también es muy claro, o en España también donde hay partidos es muy claro. Claramente el partido saca una lista, las listas siempre son listas cerradas y siempre la persona más popular dentro de ese partido, usualmente el que va a la presidencia y todo, es el que termina jalonando el tipo de listas. En España es muy curioso porque la gente no sabe quién es su representante en el Congreso, o sea, no es fulano y sutano. En Estados Unidos sí lo saben porque es una cosa mucho más fuerte la personalidad dentro de los sectores, dentro de los propios partidos, que son unos monstruos gigantes, pero indefectiblemente quien gana las primarias en la candidatura presidencial jala o hunde las elecciones. Lo vamos a ver ahorita en noviembre en las elecciones de medio término con Donald Trump, si esa figura tan impresionantemente pues fuerte, polémica del Partido Republicano termina dándole otra vez las 2 cámaras o termina hundiendo al Partido Republicano.
Bueno, pues ahí está entonces el análisis de lo que está pasando en este momento con estas encuestas, con estos sondeos de intención de voto en Colombia, que nos están mostrando ya unos cambios en el tablero electoral, pero pues la decisión definitiva la conoceremos el próximo 8 de marzo, por lo menos lo que tiene que ver con las consultas y las elecciones al Congreso. Laura, seguramente en próximos días volveremos a contar contigo para que nos ayudes a entender todo esto que pasa en materia electoral en nuestro país. Con muchísimo gusto, Paola. Yo soy muy fan de este espacio y me alegro mucho estar acá. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos comentarios, Mariana, de la gente, que si quieren, cuéntenos ustedes en nuestro chat de YouTube si ya saben por quién van a votar o si los han encuestado alguna vez. Si nos quieren contar si tienen listos ya sus candidatos o si ya los tienen definidos sus candidatos tanto para Congreso como para consultas como para presidenciales y demás, y si tienen dudas también sobre cómo es el proceso de votación, porque en los próximos días les estaremos haciendo un tablero para mostrarles cómo es que se tiene que votar en el tarjetón. Mariana. Sí, dicen por acá, el Eduardo Moreno dice: el 8 de marzo pierde peso el pacto histórico y el tigre Abelardo cada vez está muy cerca. 5 puntos que en mayo se pueden recortar. Esperemos que Atlas quedó con presidentes en la región. Le hacen también, muestran su respaldo a Abelardo presidente, pero también a Iván Cepeda. Diosa dice: debemos mentalizarnos que hay que ganar en primera vuelta, y muchas críticas también a esa tibieza de la que nos venía hablando un poco o que venía mencionando Laura, y es estos candidatos que no toman partido o que causan un poco de repulsión en la gente, ¿no? Sí, y mire, ya nos responden a la pregunta de si saben por quién van a votar. @Fresia Castro Díaz 5706 dice: Iván Cepeda en primera vuelta. Joan Garzón 6975, Cepeda y Pacto. Joan Garzón dice también: interesante Alejo Vergel. Sandra Raya JF5UQ dice: yo por Cepeda. C. Robin Moll dice: vote al partido más grande de Colombia, voto en blanco. Bueno, exacto. Cuéntenos más ustedes, opinen, dejen ahí el comentario que quieran sobre por quién van a votar, porque pues hay muchos candidatos, muchas opciones, y las encuestas ya nos están mostrando unas tendencias bien importantes. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?